soy Felipe Correa, soy parte del departamento de edición de Grupo Planeta, acá en Uruguay. No tuve el gusto de editar Del freno al impulso, pero estamos siempre en diálogo. Fue Claudia, la directora editorial, la que tuvo ese placer. A Ricardo no me voy a poner a presentarlo porque si lo presentara como se hace justicia se nos iría el tiempo. Así que simplemente vamos a recordar que hay una labor extensa en economía, en docencia, en artes plásticas, más allá de haber ocupado puestos institucionales que, bueno, vienen bastante al caso, como 2 veces director del Banco Central. Pero más allá de esto, tenemos el libro Del freno al impulso, que estamos en la 2ª edición ya. Es una mirada a quizás cómo debería la postura económica de Uruguay reencauzarse hacia una mirada más a mediano y largo plazo, considerando no una competencia de producción de commodities, precisamente en competencia con otros espacios donde eso puede hacerse de manera mucho más eficiente quizás, sino agregando desarrollo, ciencia y en suma valor agregado a cada unidad de producción. No sé, Ricardo, si estás como para comenzar. Sí. Es todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Bueno, estimadas amigas y amigos, es un placer estar acá con ustedes. Agradezco mucho a la editorial todo el esfuerzo que ha hecho para la publicación del libro. Y arranco porque tenemos un tiempo un poco limitado. Capaz que lo da para algunas preguntas. Para mí sería un placer, pero va a depender un poquito del tiempo que tengamos. Es un libro que mira para el futuro. Es un libro que se preocupa del futuro, básicamente, ¿no es cierto? Entonces, arranco mirando al futuro, solamente haciendo una pequeña base del pasado, pero muy pequeña, que serían los rasgos estilizados que, digamos, muestran lo que sería el desarrollo económico del Uruguay. Podemos tomar 70 años o un poco más, pero los que tenemos mejores datos son de 70 años. Los rasgos estilizados son, primero, un bajo crecimiento a largo plazo, como promedio. O sea, en promedio crecemos muy poco a largo plazo. En segundo lugar, ese crecimiento no es constante. En tercer lugar, nos hemos ido quedando rezagados con respecto a una parte del mundo, y eso nos ha llevado a que entremos en una divergencia con respecto al mundo industrializado o algunos países que me interesa en particular resaltar. Divergencia que sería en este caso que nuestro Producto Bruto Per Cápita, es decir, digamos, que es un indicador muy usado, que puede tener sus debilidades como todas estas cosas, del nivel de bienestar de la gente, nos hemos ido separando muy violentamente, haciendo una brecha cada vez más grande. Esto es igual para toda América Latina, pero a mí me interesa mucho Uruguay. Esta divergencia, según la UNTAD, en un reciente estudio de 2 meses, considera que esta divergencia, después de la pandemia, se va a hacer más dura. O sea, los países más pobres van a quedar más rezagados que los países, digamos, que tenían mayor poder de desarrollo. Quiere decir que el punto central es que nos vamos separando. El problema que yo quisiera poner acá, que fue una de las cosas que motiva este libro, ¿por qué? Porque el futuro, en mi opinión, no está básicamente en la agenda cotidiana uruguaya. Cuando digo Uruguay, puedo decir América Latina, pero me interesa en nuestro país. No tenemos una buena relación con el futuro. En realidad, las sociedades contemporáneas, cuando no tienen una buena relación con el futuro se lo va a terminar definiendo otros. O sea, no hemos hilvanado adecuadamente lo que serían los legados del pasado con las prioridades que podemos tener en el presente y con los desafíos que el futuro nos plantea. Vivimos realmente en una tiranía del corto plazo. Si miramos la realidad,
y leemos cualquier cosa, siempre de corto plazo, y a veces dentro del corto plazo todavía anecdótico, esas anécdotas, y aburridas, y siempre lo mismo, y cosas que como que no tienen ninguna... sería raro encontrar decir, bueno, a ver, yo creo que Uruguay dentro de 30 años, ¿dónde tendría que estar? No me voy a poner en términos de un asiático que piensan para 150 o 200 años. Son culturas distintas, pero sí tener claro de que, digamos, no tenemos una mirada hacia el futuro, al punto de que si a cualquiera de nosotros nos llama y nos pregunta, dígame o decime, ¿para dónde va tu país? Y tú tendrías que pensar mucho y dirías cosas como las que uno dice, cosas muy generales, muy obvias, muy elementales, pero en realidad, en la sustancia, el país no tiene un rumbo. Pero no de ahora, esto viene después de la guerra de Corea. A mediados de la década de los 50, ahí Uruguay empieza a perder dinamismo, no solo en fútbol, sino que perdimos dinamismo en cosas que son trascendentes para la vida de los uruguayos. En realidad, digamos, Max Weber siempre dijo que la política no solo tiene que preocuparse del presente, de resolver los problemas del presente, tenés que llevarlo como un traje de medida. Cuando nos tocó actuar en algunos momentos fueron muy delicados, como ustedes recordarán, algunos de ustedes recordarán, son muy jóvenes. Llegábamos de una dictadura a la democracia, el país estaba absolutamente destruido, y tratamos de arreglarlo. Por eso es una parte. La otra parte es ver el futuro como lo estamos tratando de diseñar, ¿no es cierto? O sea que es muy importante no solo resolver los problemas del presente, sino también ir sentando las bases del futuro. Yo creo que aquí en realidad no se acompañaron los tiempos, directamente no se acompañaron los tiempos. Hubieron varias revoluciones tecnológicas, una revolución tecnológica que le llamamos 2.0, la 1.0 sería la revolución industrial, que no voy a entrar a su historia de esto, voy a ir más rápido para no hacer perder tiempo. Después hay una revolución 2.0 que le llamamos la revolución fordiana, en el cual básicamente lo que importa es la producción en masa, la producción de cantidades de bienes, mucho más que ir innovando. Esta revolución se extiende aproximadamente desde 1908, cuando Ford saca el primer modelo Ford T, el modelo T famoso de él, hasta los años 70. Ahí Uruguay, digamos, es cuando empieza a perder dinamismo, la mitad de ese periodo. Y luego viene la revolución que diríamos 3.0, que sería la revolución del conocimiento, que es cuando en el año 71 Intel, arranca cuando Intel desarrolla el primer microprocesador, y se empieza a desarrollar toda la tecnología de la información en las comunicaciones, y con el conocimiento, y ahí el mundo empieza a crecer, el mundo que toma eso. Si nosotros vemos en las gráficas que yo decía de divergencia, la gran divergencia se da a partir de los 70 y se sigue creciendo. Estábamos en medio de este lío de la revolución del conocimiento de los años 70, que llega a 3.0, perdonen que las ponga así, pero es como más o menos en las jergas nuestras se ubican, cuando aparece la 4.0, que es la que estamos ahora, junto con las otras, en las cuales ha habido un conjunto de innovaciones muy disruptivas y muy veloces, muy rápidas, muy agresivas, como son, por ejemplo, la inteligencia artificial, la automatización, la robótica, el Internet de las cosas, la impresora 3D y quizás algunos de los que están en esta sala, o que estemos en esta sala, nos hayamos vacunado con la Pfizer, o con la Moderna, que no vino acá, pero digamos, que pertenece justamente a esta revolución 4.0 por la genómica avanzada, que trabaja con el mensajero ARN, que va directamente, bueno, es un tema técnico que
no es mi especialidad ni de interés. Pero lo que le quiero decir es que estamos viviendo entonces la cuarta revolución importante y la tercera. Entonces, en realidad, Uruguay, ¿qué pasó? Y bueno, nos salteamos 2 revoluciones tecnológicas. Nos salteamos la 3 y la 4. Eso no quiere decir que no haya computadores y demás, pero el uso de los computadores, el uso de los celulares, son para un uso más, más social a veces, o más administrativo, liquidar los sueldos, llevar la contabilidad, que para generar nuevos conocimientos. La esencia y la importancia de las ICT, de las tecnologías de información y las comunicaciones, es que permiten generar nuevo conocimiento. Y ahí es donde no se ha generado nuevo conocimiento. Entonces, un gran desarrollo también concomitantemente con estas revoluciones, de manera que hubo 4 revoluciones, nos salteamos las últimas 2, vamos navegando en esas últimas 2 como podemos, y lo que es importante es que también fue acompañado con el desarrollo del pensamiento económico, la academia económica. O sea, son como 2, van paralelos. Es lógico, no se van alimentando una con otra. Y en la academia económica ahí aparece, fíjese que estoy hablando del año 1911, un muchachito de 28 años, austríaco, se llamaba Joseph Schumpeter, saca un libro que se llama Teoría del Desarrollo Económico. Y en la teoría del desarrollo económico él dice varias cosas, pero voy a sintetizar. La más importante, que lo hace pasar a la historia en esta parte, es que diríamos que no hay ningún país desarrollado que se va a desarrollar si no tiene empresarios innovadores, si no hay innovación. Estamos hablando de hace 110 años. Parece un libro escrito ayer de mañana, y era escrito por un jovencito que después siguió teniendo una brillantísima trayectoria, fue para Estados Unidos, por razones de distinta índole, y allí triunfó y formó toda una generación que lo siguieron a él. Y a mediados del siglo pasado, uno de los que fue su alumno, aunque no fue Schumpeter, no fue el director de la tesis, por eso solo estudia. La pregunta de su tesis doctoral es: ¿por qué crecen los países? Hasta ese momento, ¿qué es lo que nos enseñaban en la facultad? ¿Qué es lo que se sabía? Porque se nos enseñaba lo que se sabía, estaban en el borde del conocimiento. Los países crecen por los recursos naturales, por el capital y por el trabajo que tienen. ¿Sí? El factor trabajo. Este chiquilín, 28 años también, da la casualidad, junto con Schumpeter, había sido alumno de Schumpeter, por supuesto, pero no quería diferente. Hace el estudio y, oh sorpresa, encuentra que la mayor parte del crecimiento no se explicaba ni por el trabajo, ni por el capital, ni por los recursos naturales, sino que se explicaba por otra cosa que no se sabía lo que era, que hoy lo conocemos como el residuo de Solow. O sea, es toda aquella parte del crecimiento que no es explicada ni por la cantidad de trabajo, ni por la cantidad de capital, ni por la cantidad de recursos naturales, sino que es explicado por la eficiencia con que esto se maneja, y es explicado básicamente por el conocimiento que se va incorporando a la producción. Por eso surgen los computadores, y por eso surge el GPS, y por eso surge todo eso, ¿me explico? Y por la innovación, por las instituciones y demás que están influyendo. O sea, ese residuo de Solow es el que genera que un país sea pobre o sea rico. Está claro. Uruguay, América Latina, ha crecido básicamente por el factor trabajo. El factor capital aporta poco y el factor recursos naturales no mucho. Pero si el país quiere crecer, no va a crecer ni por el capital ni por el trabajo, ni por el recurso. Ahí vamos a seguir en un statu quo, digamos, que no nos va a llevar a grandes satisfacciones. Después o sea, Solow pasa a la historia por ser el primero que pone formalmente en la teoría económica el conocimiento como un factor fundamental de crecimiento. Después vendrán otros que irán perfeccionando su teoría y irán llevando todos premios Nobel, estos que le voy a nombrar: Arrow, Romer fue el último, Paul Romer, que ya ahí entienden que el conocimiento es endógeno,
O sea, las propias sociedades deben generar el conocimiento y nosotros traerlo. Está claro. Pero en suma, puesto en pan y manteca, como me gusta decir a mí, hoy día el conocimiento es el principal factor de crecimiento. Esto, digamos, ampliamente demostrado por infinidad. No hay ninguna duda, digamos, desde el punto de vista científico. Y no hay ninguna duda que no hay ningún país desarrollado que no haya ingresado en la economía basada en el conocimiento. ¿Y qué es esta historia de la economía basada en el conocimiento? Esta historia es básicamente la historia de incorporar el saber digamos, a la actividad productiva. O sea, acercar digamos, el laboratorio al producto. Y de ahí generar no un commodity, sino generar un producto diferente que tenga un valor único, que se pueda vender, en el cual el precio eventualmente lo podamos fijar nosotros y no que lo fijen los demás el precio a nosotros, y por tanto nos van a fijar los niveles de vida que va a tener esta población. De manera que entonces Uruguay se encuentra hoy, digamos, claramente, y el mundo y toda América Latina, insisto que me preocupa mucho Uruguay, se encuentra en tener que definir, digamos, hacia dónde va. En algún momento vamos a tener que definirlo. Hacia algún momento debemos decir, no es, el país no es una sala de emergencia de un hospital. Esto es como si fuera un hospital y lo único que tenés es una sala de emergencia. Hubo un choque, hay que arreglar esta cosa, hubo otro choque, hubo un problema. Sino que se investiga, que se crea, que se va, qué operación o qué intervención quirúrgica nueva se hace que cambia el curso de la historia. De manera que Uruguay se va enfrentando a que, si seguimos por esta senda, es una senda, digamos, del vamos viendo, ¿no es cierto?, en el cual hay ¿cómo le voy a decir? Un dominio, de una dictadura, digamos así, un dominio del corto plazo. El largo plazo no se entra en consideración. Y ahí nos entramos en grandes problemas. Y Uruguay tiene en este momento una oportunidad muy grande. O sea, tenemos un gran camino, dos grandes caminos. O seguimos igual, con lo cual el país va a ser dentro de 15 o 20 años más o menos algo muy parecido a lo que soy. Con la única diferencia que se han ido mucho más uruguayos. Uruguay tiene el 20% de diáspora. Ojo, es como si Estados Unidos tuviera 70 millones de americanos afuera. Está claro, quien más que menos, todos los que estamos acá, o para que no, pero yo tengo uno, que no tiene 2 hijos, que no tiene los 4 hijos afuera, porque no tiene un sobrino, un primo, un tío, o que está estudiando para terminar y irse. Entonces, un país pobre, en el cual pagan los pobres, los de ingresos medios y los ricos, pagan para que estudie una carrera, terminan estudiando esa carrera y se van al exterior a dejar su conocimiento. Estamos exportando conocimiento basado en nuestros queridos conciudadanos. Entonces, o tomamos este camino que es seguir así, digamos, o tomamos decididamente, pero con fuerza, el camino de ingresar en una economía más basada en el conocimiento. Y Uruguay tiene condiciones excepcionales para esto. No cualquiera puede ingresar en una economía basada en el conocimiento. No cualquiera tiene una democracia plena como Uruguay. No cualquiera tiene una distribución del ingreso apreciablemente buena, la mejor de América Latina. No cualquiera tiene los bajos niveles de corrupción que tiene Uruguay. No cualquiera tiene la confianza pública interna e internacional que tiene Uruguay. Que de repente, como vivimos en Uruguay, no nos damos cuenta. Pero nadie se podría ocurrir ingresar en la economía de conocimiento si no tienes un país en el cual la gente tenga confianza. Entonces, este sendero va a ser un sendero de aplicar conocimiento, con lo cual ahora vamos a ir viendo que, digamos, algunos elementos fundamentales, aplicar conocimiento para que haya más innovación, es decir, la creación, la explotación exitosa de una nueva idea para llegar a tener más productividad. Como decía el profesor Arro, Krugman, la productividad no es todo, el premio Nobel, pero en el largo plazo es casi todo. Entonces, entre los dos caminos que tenemos que tomar, yo me recuesto en este momento en la frase
y John Maynard Keynes, que fue un gran economista británico, que dijo: prefiero estar aproximadamente en lo cierto que exactamente equivocado. Por tanto, prefiero tomar sin ninguna duda e insistir en este camino. Y acá tenemos que, esto implica que haya consensos entre los distintos, digamos, colectivos nacionales, no solo políticos, sino también empresariales, académicos, sindicales, consensos. Me tocó vivir una época que viví los consensos, por eso soy muy optimista, porque en la época que yo tuve que actuar un par de veces, pero sobre todo el primer periodo, cuando salimos de la dictadura, fue un periodo muy duro en todo sentido, no solo la parte económica. Salimos porque los líderes políticos nos apoyaron, básicamente, y el equipo económico, que a veces se cree que fue un equipo económico, fue lo que hizo, lo que tenía que hacer, le pagaban para eso, nos pagaban para eso. Pero salimos por esto que estoy diciendo. Entonces, la educación va a jugar un papel central acá, es central la educación, ya desde chiquito alguien tiene que saber lo que es directamente lo que es la innovación. Yo hablo con mis nietos que están acá y me dicen, me dicen una cosa, es tan importante como se hicieron las ¿cómo se llama esta? Las trincheras en la Primera Guerra Mundial. Yo le digo, yo qué sé, en fin, no sabe qué decirle, ¿no? Y hablo con otro que vive en Europa y me dice, ¿qué estás estudiando? Y bueno, estoy estudiando todo este libro que vos me hablaste una vez, que el mundo se había, digamos, va a haber dos grandes potencias, Asia, digamos, y en fin, un poco Occidente, y ahí va a haber toda una cosa muy importante. Estamos dando el Brexit. Entonces, me explico, creo que no vale la pena que insista más. En eso se está trabajando mucho, en actualizar todo esto. Hay que potenciar la innovación y la investigación, perdón, y la I+D necesariamente. El país ha mostrado que tenemos ciencia, que tenemos ciencia buena, que nos ha ayudado mucho en momentos muy difíciles, de una pandemia, y luego haya salido con muy buena nota. Y hoy, en este camino, el Instituto Pasteur, por ejemplo, ha desarrollado el primer Venture Builder, que perdónenme que hable en inglés, porque no sé cómo traducirlo. Sería, vamos a ponerlo, me perdonarán si digo alguna, como si fuera una fábrica de startups. Entonces, juntamos ahí la ciencia del instituto con fondos, que en este caso van a ser del sector privado, porque el sector público está un poquitito exigido en este momento, y va a ser el primer startup. Ojalá, que fue el caso, digamos, que Israel tiene miles de startups con los cuales desarrollan. Bueno, acá tenemos algunos, como D-Local, y los han conocido. Siempre en estas cosas hay excepciones, como es también en la industria de la, ¿cómo se llama?, de la informática, ¿no es cierto? En fin, yo creo que las sociedades, de manera que mi consejo, mi humilde consejo, es seguir eso que decía Keynes, más vale aproximadamente lo cierto que exactamente equivocado. Tomemos el camino de la economía del conocimiento, que por otra parte no es la creación de la rueda, no estoy ni inventando la rueda, ni la pólvora, ni nada que se parezca. Simplemente estoy transmitiendo cuál fue el secreto o el camino del éxito de los que han salido adelante. Yo creo que las sociedades evolucionadas, digamos, maduras, se destacan por comprender los desafíos, digamos, que enfrentan y actuar en consecuencia. Mi impresión es que no tengo dudas que Uruguay tiene esa madurez y estará a la altura de los tiempos. Y más concretamente, yo diría a la altura de las ideas de los tiempos. Y la altura de las ideas de los tiempos es ingresar en una economía que cada vez haga más uso del conocimiento para generar más riqueza y para que los uruguayos vivan mejor y tengan más oportunidades y más esperanzas. Bueno, esto es síntesis lo que quería decir. Yo ahora no sé cómo estamos de tiempo, no corresponde, yo esto no lo manejo. Encantado. La pregunta que podemos hacer dos preguntas.
Sí, ahí, las que sí. sí, hay. Con mi madre, ya. Acá soy variable dependiente. Sí, hola, ¿cómo andas? Mi pregunta es la siguiente. La contadora Selva Alonso, una distinguida contadora. No, mi pregunta es la siguiente. Cuando se habla en general de conocimiento, hay como asimilarlo al conocimiento científico, al conocimiento profesional, al conocimiento del empresario. Pero creo que es bastante más importante el conocimiento, como tú decías al final, desde la educación primaria, desde ese tipo de cosas. Tanto es así que eso va a llevar al comportamiento de la sociedad, cambie los resultados económicos hoy por hoy, desde Stiglitz en adelante, han incorporado al tema económico, que normalmente eran cifras y parámetros, han incorporado el comportamiento humano en los últimos trabajos, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú la brecha que tenemos hoy por hoy de ese conocimiento básico, de la primaria, de la secundaria, que está como mal visto hoy por hoy en cuanto a su evolución? Si es eso realmente lo que puede limitarnos más a llegar, o sea, el nivel actual que tú ves de ese conocimiento, de esa juventud con cierto conocimiento, puede ser lo que nos limite más a llegar ese otro conocimiento del más alto nivel, sí, claro, para poder afrontar el desafío que tú planteas. Sí, muchas gracias. Yo creo que lo más importante acá es que haya un gran consenso, que este es el camino. Si ese es el consenso, yo creo que en 15 o 20 años, ya desde la escuela, esto arranca de la escuela. En Finlandia o en Nueva Zelanda, y eso ya hablan de esto en quinto año, cuarto año, tercer año. No en profundidad, pero siguen avanzando. Yo creo que la juventud depende de las generaciones. Hay generaciones que están mucho más actualizadas y están muy preocupadas y se van del país. Y se van, selva. Por eso se van. Se van porque ven que a este juego se juega con una esfera, como se juega el fútbol, y estamos jugando con una cosa que es de rugby, digamos. Entonces se van directamente. Y lo que es importante de que esta diáspora que tenemos, esto sí quiero señalarlo, es muy colaboradora. O sea, es una diáspora que está dispuesta a colaborar, lo digo, digamos, porque lo viví en la facultad, lo sigo viviendo, cosas que precisamos, sabemos que tenemos un ex alumno en tal lado que sabe de tal tema, lo traemos, vienen, no cobran nada, ¿verdad? Claro, sí es un lío, nos crean unos líos a los contadores de la facultad, porque claro, por todo el tema administrativo, porque no quieren cobrar, no quieren nada. O sea, es una diáspora que la tenemos a la orden, desesperada por dar una mano. Porque ven esto que estamos hablando, eso es lo que están trabajando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no? Si hay que empezar desde abajo, bien de abajo. A ver, pues sí. No hay ninguna duda que es brillante el diagnóstico que usted hace, que no podemos menos que concordar con él. Pero evidentemente cosas que la pandemia han dejado muy en claro y nos han dejado una gran enseñanza es el rezago tecnológico que tuvo Uruguay, que en palabras del propio presidente de la República dijo: tenemos que salir a colarnos a ver si nos dan vacunas, por ejemplo, cuando Uruguay en otra época fue un gran productor de vacunas. Ese diagnóstico fantástico, brillante que usted hace, no hay duda que necesita políticas de Estado a largo plazo. ¿Usted ve en el actual panorama de confrontación política, ahora está de moda la palabra grieta, que pueden haber consensos para una política de Estado a largo plazo, sin la cual sería imposible llegar a la sociedad del conocimiento? Por eso tú arrancabas que uno de los elementos fundamentales era la existencia de consenso, ¿no? Yo pienso, mi impresión personal, es que el país está llegando a un límite a ver, el ideal sería que este tema de entrar en la economía de conocimiento sea, perdón que voy a hacer una explicación económica que de repente, pero sí que la explico, sería que políticamente sea indiferente. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos lo tengan, como todos lo tienen, entonces discutimos otra cosa.
no sé, el nombre de la Rambla, discutimos lo que haya que discutir. Pero en esto, como estamos todos de acuerdo, ninguno se está sacando ventaja a nadie. Ahí va. Y eso fue lo que pasó, y ese es mi optimismo de aquellos años cuando tuvimos en fin, todos ayudaron. Algunos ayudaban más, otros menos, como vos quieras, pero estaban todos ahí, estaban todos en la cancha, y yo creo que además va a llegar un momento que ahora estamos reformando la seguridad social, y los uruguayos vivimos cada vez más, gracias a la ciencia. Las mamás tienen menos hijos de que cuando hicimos la reforma, que yo estaba en el Banco Central, en el segundo periodo, en el 95, tenían 2 hijos y medio, ahora tienen 1 y medio. Quiere decir que la cantidad de gente que va a salir a financiar el sistema de seguridad social es menor, ¿cierto? Va a haber menos aportantes, ¿sí? Y en cambio va a haber que aportarle por más tiempo. Bueno, llega un momento que eso solamente se arregla creciendo, que haya más trabajo, que haya más empleados, que haya más que aporten, o sea que va a llegar como solo, va a ser difícil. Yo soy un optimista. Soy un optimista porque no lo leí ni me lo contaron, lo viví, ¿no? Que momentos difíciles el país. Y yo creo que si llegamos a una indiferencia política del tema, indiferencia en el sentido de curvas de indiferencia, no me hagan caso, es un tema económico, pero que digamos que no importa, nadie se saca ventaja por ese tema, ¿me explico? Bueno, el país va a entrar y va a estar apasionadamente. Y es de los pocos países que, con todo respeto y cariño por América Latina, en el cual uno, por ejemplo, puede decir con alegría y con satisfacción y con orgullo, yo tengo una justicia, por ejemplo. Bueno, será más rápida, será más lenta, yo qué sé, en fin, habrá un juez que fallará algo que te parece correctísimo, otro, bueno, no sé, pero todos sabemos que hay una justicia. Bueno, esas cosas, que hay una gran confianza en el país. Y la confianza que hay en el país viene de generaciones y generaciones, no viene de ahora. Entonces, la confianza es un constructo psicosocial, digamos, muy complejo, que se sube con una escalera muy larga y se baja por un ascensor muy veloz. Quienes crean que yo miro a veces informativos y veo que vamos a hacer tal cosa para hacer, no de Uruguay, yo miro y digo, no se da cuenta que acá algo que se está fallando es la confianza, que la confianza es la esencia. Bueno, con esto quiero, los amigos más o menos me están haciendo algunos comentarios de que estaríamos en los tiempos. Yo les agradezco infinitamente. Quería hacer una pregunta muy corta nomás. ¿Hay posibilidades de que se haya una reforma educativa estructural real a largo plazo? Que se pongan de acuerdo todos los actores políticos, sociales, todos. Respondo, ¿no? Media hora más. Sí. No es una respuesta tan corta, me parece. Es una respuesta muy larga. Yo trabajo en la docencia y hay una realidad, o sea, han hecho a lo largo de los últimos años han hecho cosas buenas, pero son cosas muy puntuales, como que vos ves que no hay una continuidad que se mantenga. Porque hay un punto central. Si uno no sabe para dónde va el país, Sí. no va a saber qué producto final tiene que sacar de la educación. Sí, no sabes a dónde apuntar. Exactamente. Terminas dictando cosas obvias, lugares comunes. Entonces, yo creo que si se fija, yo soy muy positivo en eso. Creo que vamos a avanzar muchísimo en la educación, pero avanzaríamos mucho más rápido si los educadores saben para dónde va el país, porque entonces se enfocan todos sus programas. Bueno, yo les agradezco infinitamente a la editorial Planeta y a todos ustedes, damas y caballeros, por haberme acompañado en este día tan agradable para mí de poderme dirigir a ustedes. Muchas gracias.